Hola a todos. Hoy vamos a hablar de estrés, qué es y cómo puedo trabajarlo. Vamos por partes. Hay un montón de mitos acerca de lo que es el estrés, ¿sí? Y la idea sería justamente hoy aclarar un poco, ¿sí? Qué es y qué no es. Por ejemplo, los mitos más comunes son estos 7 que tengo resumidos acá, que son: uno, el estrés es igual para todos. Esto es falso. Hay distintas cosas que nos pueden volver, nos pueden afectar y nos pueden estresar. A cada una de las personas la puede afectar de forma diferente, ¿sí? A mí, por ejemplo, me puede estresar estar llegando tarde a un lugar, y a otra persona capaz eso no le molesta y no le estresa. Dos, el estrés se produce en el interior del organismo, en el ambiente. Em, Esto en realidad es falso, es una interacción entre fenómenos, es una interacción entre lo que uno interpreta de la situación y lo que pasa en el medio ambiente, obviamente. Tres, el estrés es siempre nocivo. Esto es el más común y es el más falso de todo, justamente, porque el estrés no siempre es nocivo, por suerte, y de hecho es muy efectivo. Existimos gracias a la respuesta de estrés. O sea, la respuesta de estrés es la que nos permitió durante muchísimos años, este, y actualmente también, mantenernos vivos. Cuatro, ante determinadas situaciones no se puede hacer nada para evitar el estrés. Em, el estrés no hay que evitarlo, eso lo vamos a ver después. O sea, no es que tenés que evitar el estrés, tenés que evitar o disminuir el impacto que tiene el estrés sostenido. 5, no hay síntomas. Si no hay síntomas no hay estrés. También esto no es real. O sea, puede haber eh, estrés sin que haya síntomas, ¿sí? No siempre los síntomas son claros. Por otro lado, 6, hay que intentar evitar todo el tiempo el estrés. Esto medio como que lo mencioné antes, pero esto tampoco es cierto, ¿sí? No necesitamos estar todo el tiempo tratando de evitar el estrés. Y 7, cuanto menos estrés haya en nuestra vida, mejor. Y esto es justamente porque se considera que el estrés es nocivo, pero en realidad la vida sin el estrés sería imposible de ser vivida. Ahora aclaremos un poco, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés en realidad es una respuesta fisiológica que es de reacción inmediata e intensa. Acá tenemos el modelo biológico del estrés, en el que te muestra cómo es la respuesta fisiológica del estrés. La respuesta fisiológica del estrés se divide en dos tipos. Por un lado, lo que es el eje hormonal, ¿sí? Que es el eje HPA, que está a la derecha, y por otro lado es el eje del sistema simpático suprarrenal, ¿sí? El eje HPA lo que muestra es una descarga de hormonas, ¿sí? Primero se descarga CRH, ¿sí? Después se descarga ACTH y después se termina descargando la corteza adrenal, cortisol. ¿Qué genera el cortisol? Bueno, el cortisol activa las vías metabólicas energéticas de concentración de glucosa. Por ejemplo, aumenta la concentración de glucosa, eh, la lipólisis, la glucogénesis, bueno, un montón de cosas. Lo que hace en última instancia es permitir que uno tenga mucha energía disponible. La glucosa es la forma en la que el cuerpo, si yo aumento la glucosa, tengo mucha energía en el cuerpo. Y por otro lado, está el sistema simpático suprarrenal, que es mucho más rápido que el otro. El sistema simpático lo que genera es, por un lado, un aumento, ¿sí? De la adrenalina, ¿sí? Por medio de las conexiones que hay con la médula espinal. Y por otro lado, lo que hace es activar el locus coeruleus para liberar noradrenalina. Esto lo que hace es activar la respuesta de lucha o de huida de una situación, ¿sí? Aumentando el estado de alerta, la bradicardia, esto es la aceleración del pulso, la vasoconstricción periférica, por eso uno se puede poner pálido o en estas situaciones, la hiperglucemia y otras cosas, ¿sí? Se puede hiperventilar, y ahora vamos a ver que muchos de estos síntomas son los que uno ve después en otras patologías, como por ejemplo lo que serían los trastornos de pánico, o los ataques de pánico, o las fobias, o etcétera, ¿sí? No me quiero detener demasiado acá porque esto es a modo de ejemplo y de ambientarnos, pero esto es lo que es la respuesta de estrés. La respuesta de estrés lo que hace es que vos tengas mucha energía, ¿sí? Disponible para poder enfrentar una situación, ¿sí? De hecho, una de las cosas que no aclaré en la de cortisol es que el cortisol lo que hace es disminuir la respuesta de otros sistemas. Por ejemplo, disminuye la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque si en ese momento estás te estás por enfermar, o,
o te estás por morir, preferible primero salvarte y no morirte y después ver si te enfermas o no te enfermas. Después también afecta lo que es el crecimiento, puede afectar un montón de cosas, ¿sí? Pero esta es una de las cosas más importantes, o sea, el aumento de cortisol, esto es el estrés crónico, genera en realidad una deficiencia inmunitaria en un momento específico. No es tan lineal, pero para tener una idea lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿para qué sirve la respuesta de estrés? Para que tengamos energía para poder huir, ¿sí? O pelear, ¿sí? Para eso se hizo, para eso está, ¿sí? Para eso se seleccionó naturalmente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas inmediatos de la respuesta de estrés? Aceleración de la respiración, aceleración del pulso cardíaco, sudoración, tensión muscular e incremento de la tensión. Esos son los más comunes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la reacción de estrés según Lazarus? A ver, uno tiene una situación que es estresante, esto es un contexto que puede estresarte, ¿sí? Y hay un sujeto. Y ese sujeto hace una evaluación, no importa si es humano o animal, sobre si esta situación es amenazante o esta situación no es amenazante. Si la situación no es amenazante, se piensa que hay una capacidad para enfrentar esta situación. Entonces la respuesta de estrés es una respuesta adaptada, es una respuesta que lo que hace es dar energía para poder sobrellevar esta situación. Mientras que si la situación es amenazante y además hay una incapacidad de enfrentar, o sea, se plantea una incapacidad de enfrentar, la reacción de estrés es patológica. Por eso, en muchos casos, lo que se recomienda es preparar al sujeto con herramientas para afrontar las situaciones. ¿Sí? Si yo tengo una persona que se pone muy mal con los exámenes y se pone nerviosa, lo primero que tengo que hacer es chequear que está estudiando, digamos. O sea, si estudia y se prepara y se capacita y hace un montón de cosas, lo más probable es que la respuesta de estrés baje. A veces eso no pasa porque tiene que ver con una interpretación, como se ve acá. Si yo interpreto que no tengo la capacidad de enfrentarlo, me voy a estresar igual. Ahora, Selly plantea tres fases. La de alarma, ¿sí? La fase de resistencia, en la que uno ya está poniendo a prueba todos los recursos que tiene a su disposición para resistir esta situación de alarma justamente, y la fase de agotamiento, que es cuando ya no puedes más, o sea, ya estás agotado, ya no tenés más recursos, ¿sí? Para simplificarlo es eso. Ahora, estrés sostenido. El estrés sostenido puede implicar un desgaste de recursos y llevar a problemas de diversa índole. Esto es lo que yo decía, o sea, una respuesta de estrés que dura unos minutos, una hora, o un tiempo determinado, no pasa nada. De hecho, eso es muy común, por ejemplo, en la época de exámenes, pero hay situaciones específicas, no sé, te pasó algo y necesitas enfrentarte a la situación. Pero cuando esto se sostiene en el tiempo ya es un problema, porque puede tener problemas físicos, ¿sí? Como trastornos gástricos, cardiovasculares, dolor, asma, etcétera, o puede también tener problemas psicopatológicos contribuyendo a su aparición o influyendo en su evolución, por ejemplo, consumo de alcohol, drogas, trastornos de ansiedad, depresión principalmente. La depresión sostenida, ya lo vamos a ver en otra charla, está muy relacionada con el estrés crónico, problemas de relaciones sociales o de familiares, etcétera, ¿sí? Y por último, propicia la aparición de trastornos que puedan considerarse la expresión de una mala adaptación a la situación estresante, agravante o continuada. Por ejemplo, un postraumático, ¿sí? Tuve un accidente o un evento muy traumático y tengo flashbacks de esa situación, no puedo dormir, etcétera, ¿sí? Otras situaciones como el burnout, que es te prendiste fuego laboralmente, ¿sí? Que es cuando ya no das más del estrés laboral y empiezas a tener peor desempeño en tu trabajo. Y la adaptación postvacacional, que esto yo siempre lo aclaro, que es uno se va con la idea de recargar energías cuando vuelve el shock de volver a la rutina, en general es peor que haberse ido, ¿sí? Entonces para este tipo de cosas hay que prepararse. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que generan estrés? ¿Qué cosas del ambiente son las que, o sea, estamos hablando de no del individuo, sino del contexto? El cambio o novedad en la situación estimular, la falta de predictibilidad, esto eh, es, yo puedo predecirlo, si yo tengo un examen sorpresa no es lo mismo que si yo tengo un examen pensado en una fecha determinada. El examen sorpresa generalmente genera muchísimo más estrés. El programado no, porque yo puedo prepararme para esa situación, ¿sí? Y esto es básico, si yo voy a recibir una descarga eléctrica en algún momento, por poner ejemplo, y me dicen, bueno, a las 5 de la tarde lo vas a recibir, yo me preparo para enfrentar esa situación. En cambio, si me dicen, en el día, en algún momento va a pasar,
probablemente eso me genere muchísimo más estrés, porque voy a estar todo el tiempo con estado de alerta porque no sé cuándo va a venir. Por otro lado, la incertidumbre acerca de lo que puede suceder en la situación, esto lo estamos viendo ahora, no sabemos qué va a pasar después de esto con el COVID. Esta charla está grabada en época de COVID-19, así que básicamente esto está muy al día. Esta incertidumbre sobre el futuro es realmente muy estresante, ¿sí? La ambigüedad que se produce cuando cualquiera de las características de la situación, la duración, la intensidad, la frecuencia, es desconocida. Esto también es parte de la incertidumbre en cierto punto y es justamente lo que estamos viviendo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, ¿sí? No creo que demasiados meses, así que hay que tranquilizarse con eso y hay que justamente pensar en qué podemos hacer en esta situación. Situaciones que sobrepasan los recursos del individuo, ¿sí? Como pueden ser duelos, como pueden ser enfermedades, como pueden ser eh, presiones laborales, académicas, etcétera. Y situaciones en las que no se sabe qué hacer. Básicamente, si yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a relacionarme socialmente y hablar en público y me dicen que tengo que hacer una presentación y nadie me preparó, yo no me preparé para darla, lo más probable es que me ponga muy nervioso y me estrese mucho. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés en la vida de los individuos? Los acontecimientos o sucesos vitales estresantes, los traumáticos o no, por ejemplo un matrimonio, un divorcio, un despido. ¿Sí? El matrimonio supuestamente no es traumático en la mayoría de los casos, pero igual genera un grado de demanda muy alto, entonces es una situación que se vive como estresante. Los acontecimientos diarios, por ejemplo las disputas familiares, los problemas económicos, son cosas que de todos los días que pueden afectar a la persona porque pueden hacer que la persona esté todo el tiempo respondiendo con una respuesta de estrés sostenida y duradera. Y las situaciones de tensión crónica mantenida. Por ejemplo, un puesto laboral conflictivo en el que capaz te llevas mal con tu jefe o con tus compañeros o lo que sea. Y sobrecarga de trabajo o marginación social. ¿Sí? La marginación social es una de las principales causas de estrés y es muy muy grave. Y no voy a reparar acá, pero la realidad está en que es una de las situaciones más estresantes que uno puede vivir. Em, Tratamiento. El objetivo del tratamiento no es impedir que aparezca la respuesta de estrés o hacer que esta desaparezca por completo, sino impedir que aparezcan las consecuencias nocivas. ¿Se entiende? O sea, es lo que yo decía antes. No importa que esté la respuesta de estrés, sino que la respuesta de estrés sea adecuada, ¿sí? Que nos permita afrontar la situación. Entonces, las consecuencias, y dure un tiempo determinado, entonces las consecuencias de esa respuesta de estrés no se vuelven nocivas. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que uno con las que trabaja en el tratamiento? Las técnicas o recursos disponibles actúan a través de estas 4 vías que yo nombro ahora. Cambios en la situación, ya sea cambiar de medio o modificar mediante técnicas de control estimular. El control y modificación de pensamientos, esto es la evaluación que la gente hace de la situación. ¿Sí? Eh, el control de la activación fisiológica por medio de técnicas de respiración, ¿sí? Por ejemplo, o de yoga, o de relajación, y de el desarrollo y puesta en marcha de conductas eficaces para poner fin a las situaciones de estrés o para evitar la exposición a ellas. Esto tiene que ver con lo que es solución de problemas, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el adquirir herramientas nuevas. O sea, muchas veces el estrés se produce porque no tenemos las herramientas. Lo mejor que podemos hacer en ese caso no es evitar la situación, sino adquirir herramientas nuevas. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de modificación de las situaciones? Primero, la idea es eliminar del ambiente estímulos que en sí mismos son generadores de estrés. Por ejemplo, ruidos, temperaturas extremas, humo, falta de espacio o su exposición. Esto es exponerte a ruidos, exponerte a temperaturas bajas, a este tipo de cosas. ¿Sí? Esto significa eliminar o modificar los estímulos psicosociales que provocan o facilitan el estrés. Esta es otra. O sea, si hay cuestiones sociales de vincularidad que te permiten, que te estresan, bueno, trabajar sobre ellas, ¿ok? Disminuirlas, tratar de disminuir la cantidad de peleas, que las peleas duren menos, que etcétera. 2. Eliminar estímulos relacionados con conductas o hábitos. Por ejemplo, dejar de fumar. Igual dejar de fumar es estresante en sí mismo, pero bueno, nada, está bueno dejar de fumar porque es un estresor a largo plazo. O sea, a veces
es preferible estresarte un poco, bastante al principio, para poder estresarte menos después, que mantener un ciclo de estrés que se sostenga en el tiempo. ¿Se entiende esto? O sea, ganás en una cuestión temporal. El café, no abusar del café, no abusar del alcohol. No es que no podés tomar alcohol, no es que no podés tomar café. O sea, podés, está perfecto, pero en su justa medida, digamos. O sea, si te tomás 8 tazas de café por día, lo más probable es que te estreses. Lo mismo pasa con el alcohol. Estas pueden favorecer la aparición de la respuesta de estrés, ¿sí? Son estímulos que propician, o conductas que propician el aumento de estrés. De hecho, vos vas a estar mucho más nervioso si tomas café o alcohol. 3. Incluir en el ambiente estímulos que generan o favorecen la aparición de respuestas incompatibles con el estrés. Esto es, hay conductas que son opuestas al estrés, ¿sí? Estímulos que son opuestos al estrés. Por ejemplo, una música relajante, colores, olores, el ambiente que está ambientado de otra manera para que justamente se propicie. Si está ordenado tu cuarto, no es lo mismo que si el cuarto está desordenado, por poner un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo todo el escritorio desordenado, probablemente sea mucho más estresante que si yo lo tengo ordenado y limpio. O situaciones psicosociales que favorezcan la aparición de este tipo de respuestas. Por ejemplo, tener hobbies, ¿sí? O momentos de descanso, de esparcimiento, ¿sí? Que no sean momentos de hobbies o momentos de descanso que sean de evitación. Eso lo vamos a ver mejor en la charla de postergación. Y 4. Incluir estímulos que favorezcan las conductas que propicien respuestas incompatibles con el estrés. Por ejemplo, el ejercicio físico, hábitos de sueño saludables, esto es higiene del sueño, que ya va a ser una charla, alimentación saludable, ¿sí? Esto es súper importante y se ha escuchado hablar mucho del tema. Comer bien no es solamente porque bajas de peso. Comer bien favorece disminuir la respuesta de estrés. Si vos comes mucho y estás muy estresado y te duele la panza y tenés problemas intestinales y tenés problemas de digestión y tenés problemas de ese tipo, lo más probable es que no te puedas relajar porque justamente estás teniendo un hábito, ¿sí? Que también podría ir arriba sobre hábitos no saludables que te pueden afectar y te pueden hacer más propicio al estrés. ¿Cuáles son las técnicas de modificación de las situaciones? ¿Sí? La idea es, por ejemplo, aprender a administrar el tiempo. Una cosa súper importante, que es lo que más estresa a la persona, es no saber cómo administrar el tiempo, ¿sí? Entonces, de golpe, tengo otras con que tenés que hacer un montón de cosas a la vez. Hay que evaluar a qué se dedica el tiempo. Esto es anotar sin juicio todo lo que se hace en el día, no importa en qué se haga, para después establecer objetivos y definir prioridades, ¿sí? Hay que administrar el tiempo, no tenemos un tiempo infinito y hay que poder usarlo de forma lógica, útil y consciente. Por ejemplo, ¿cuáles son las técnicas de modificación de situaciones? Los objetivos deben formularse en términos concretos y específicos. Esto, insisto, lo vamos a ver en la de postergación. Han de adaptarse a las prioridades reales de la persona. No sirve generalidades. No sirve que yo diga, bueno, a mi vecino le sirvió tal cosa, a mi hermano hace tal otra. O sea, tiene que ver con cada persona, se tienen que ajustar a las personas. Han de fijarse objetivos de corto y de largo plazo, ¿sí? Hay que anotarlos por escrito y en un lugar visible, ¿sí? Y hay que incluir las estrategias para alcanzarlos. O sea, esto es, lo planificás, ¿sí? Definís los objetivos de forma clara, ¿sí? Pones objetivos a corto y largo plazo, a mediano plazo, los anotás por escrito y en un lugar visible para que no te los olvides y después incluís las estrategias para alcanzarlos. O sea, con planificar solamente no alcanza. Una forma excelente de plantear las cosas es esto que yo pongo acá. Haces un cuadro en el que está lo urgente, lo no urgente, lo importante y lo no importante. ¿Sí? ¿Qué te permite hacer esto? Es anotar las cosas que son urgentes e importantes. Esto es todo un tema, no es fácil de entender qué es urgente y qué es importante. Esto lleva mucho trabajo. Por eso conviene muchas veces consultar con un psicólogo que te ayude. Entonces, lo que es urgente e importante va primero, es lo primero que haces. Lo que es importante, pero no es urgente, es lo segundo que haces. Y lo que es urgente, pero que no es importante, lo haces tercero. Y lo cuarto conviene delegarlo. Esto es lo que se recomienda. Lo delegás a otra persona. Técnicas de modificación fisiológica, la relajación, ya sea por respiración, ¿sí? O por técnica de biofeedback, o por técnica de relajación muscular, que son las que aparecen acá. Estas que voy a marcar acá. Estas son técnicas de relajación muscular.
o yoga o técnicas de visualización, la que más le guste a uno, pero la idea es que encontremos momentos en el día para poder hacerlo. Si lo puedes hacer cada una hora o 3 veces al día o lo que sea, 5 minutos, no es mucho más, o 3 minutos de respiración, eso ayuda muchísimo. Si vos haces 10 respiraciones, ¿sí? Una vez por hora, vas a bajar significativamente el efecto y el impacto del estrés en tu vida. Bueno, técnicas de respuesta cognitiva. Técnicas de respuesta cognitiva. Por ejemplo, tenemos lo que es resolución de problemas, ¿sí? Que tiene que ver con la evaluación automática inicial, ¿sí? Esto es evaluar estímulos amenazantes como neutros, ¿sí? Esto es, tenés que poder resolver un problema, tenés que saber a qué te estás enfrentando. Entonces, lo primero que tenés que hacer es poder diferenciar entre estímulos neutros y estímulos que no son neutros, que son amenazantes. Ante los estímulos que son neutros, pero que vos los identificás como amenazantes, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Haces sensibilización sistemática y técnicas de exposición. Esto es, si a mí me estresa subirme al tren, ¿sí? Me expongo al tren, porque el tren no es una situación amenazante. Si a mí me estresa hablar en público, me expongo a hablar en público, ¿sí? La desensibilización sistemática es un tipo de exposición, ¿sí? Eh, que ayuda a desensibilizarte, justamente. Entonces, estas son las dos grandes formas de trabajar. Cuando necesitas saber resolver un problema y identificar cuándo es y cuándo no es amenazante una situación, y en el otro caso es cuando algo ya no es amenazante de por sí y vos lo sentís como amenazante o lo interpretás como amenazante. Después, en algunos casos vos tenés lo que es la hipervaloración de los recursos propios, ¿sí? Entre eso está la reestructuración cognitiva, las técnicas de control de autodiálogo y el entrenamiento en resolución de problemas como técnicas para poder trabajar sobre la hipervaloración que vos podés hacer, ¿sí? En vez de considerar que algo es muy grave. Si yo digo, no sé, tipo, es súper grave tener un ataque de pánico o es súper grave vivir una situación X, ¿sí? Bueno, es tan grave, no es tan grave como pensar alternativas, este, estas son cosas que yo las nombro acá, pero que esto un psicólogo se encargaría de trabajar con ustedes, con los pacientes o con quien sea. Y la hipovaloración, que es el entrenamiento de resolución de problemas, ¿sí? Cuando yo valoro como menor a la situación, ¿sí? La idea es que yo aprenda a resolver los problemas. Hay fases, hay pasos, hay cosas muy claras para trabajar esto. A ver, esto es importantísimo. Las técnicas de exposición también son técnicas de reestructuración cognitiva en algún punto, porque si yo compruebo en la realidad que las cosas son de otra manera, bueno, voy a responder de otra forma. Voy a pensar de otra forma, ¿sí? Entonces, las técnicas como de sensibilización y reestructuración y exposición me pueden hacer que yo evalúe ahora las situaciones de otra manera, ¿sí? Por eso, como todo es conducta en realidad, ambas técnicas funcionan para ambas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un procesamiento inadecuado del ajuste y situación de recursos? ¿Sí? Usas reestructuración cognitiva y entrenamiento de resolución de problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando faltan conductas de afrontamiento? Ahí entrenás a la persona para que pueda aprender estrategias nuevas, ¿sí? Por ejemplo, por habilidades sociales o por aprendizaje vicario modelado. Vicario modelado es que yo modelo la situación, hago la conducta para explicarle a otra persona cómo la tiene que hacer, ¿sí? Si yo veo cómo alguien se comporta, probablemente lo pueda copiar, ¿sí? Pueda copiar esa habilidad y hacerla, ¿sí? La idea es que con la falta de conductas de afrontamiento yo le entrene conductas de afrontamiento nuevas, ¿sí? Partir de supuestos desadaptados, esto es entrenamiento también de resolución de problemas, reestructuración cognitiva y establecimiento de objetivos. Esto es lo que yo hablaba antes, ¿sí? O sea, si parto de situaciones que no están adaptadas, que no son válidas en algún punto, entreno al sujeto para que pueda cambiar sus pensamientos y pueda hacer una revaloración distinta para poder después afrontarlo. Bloquea de la sensación, selección, organización de respuestas, que implica inoculación del estrés, detención de pensamiento y establecimiento de objetivos. ¿Qué significa esto? Hay veces que uno se siente como sobrepasado. Hay veces que se siente que está todo el tiempo teniendo pensamientos sobre lo mismo.
Y eso no resuelve problemas, la queja no resuelve problemas, agrava por problemas. La rumiación, estar todo el tiempo pensando en algo, no te ayuda. Entonces, una base de eso es cortar con la queja y cortar con la rumiación. Para eso hay técnicas, se llaman técnicas de detención de pensamiento y técnicas de establecimiento de objetivos. Entonces, te pusiste X objetivo, deja de pensar en el tema. Cuando termines de hacer esa parte, pasas a la siguiente. ¿Ok? Técnica de modificación de conductas motoras. ¿Sí? Bloqueo de las conductas por obstáculos físicos o sociales. ¿Sí? Esto es, modifico el ambiente. ¿Sí? Falta de conductas adecuadas, hago modelado o moldeado y entrenamiento de habilidades. 3. Emisión de conductas en situaciones inadecuadas, control de estímulos, autocontrol, ¿sí? Y control de contingencias. Y bloqueo de conductas por respuestas emocionales, desensibilización sistemática, técnicas de exposición y técnicas de inoculación del estrés. ¿Sí? Esto es cuando yo me bloqueo porque la respuesta emocional es muy alta. Bueno, la idea básicamente es esta, que tengan una idea muy general de lo que es el estrés y cuáles son las técnicas generales para afrontarlo. Cualquier duda, obviamente, es para que nos consulten por privado en Sepsim, en Instagram o esperen el vivo y en el vivo vamos a poder responderlas. Les agradezco a todos y un saludo muy grande.